Muy buenos días. Hoy es octubre 11 del 2020, Día del Señor. Vamos a empezar entonces y continuar lo que tiene que ver con nuestro estudio del libro de los Hechos. Vamos a hacer una oración en este momento. Oremos, Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor que tienes para con tus hijos, para tu pueblo. Que esta mañana sea de bendición y que al mismo tiempo nos hables a través de tu palabra a la mente y corazón, que al finalizar este sermón, este estudio, podamos ser nosotros grandemente bendecidos en el Espíritu y también en nuestra mente. Te pedimos así en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hoy día vamos a hacer un tema muy importante. Creo que al final vamos a aprender mucho en lo que tiene que ver las relaciones en la primera comunidad cristiana, según nos narra Lucas en su libro Los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a abrir la Biblia, vamos a leer el texto de hoy que está en Hechos 4, capítulo 4, versículo 36, hasta capítulo 5, versículo 11. Entonces vamos a leer, tengo conmigo la Reina Valera, tengo la Biblia de las Américas, tengo el Nuevo Testamento recobrado y también tengo la Biblia de la Peshitta, la versión. Entonces vamos a estar eh, tratar de ver estas uh, um, versiones. Muy bien, entonces vamos a leer entonces Hechos 4. Vamos a ver, antes de empezar, versículos 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Muy bien, ahora vamos al capítulo 5. Vamos a leer entonces versículos del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo la otra parte. La puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas, estas palabras. Para entender eso tenemos que ir al capítulo 4 otra vez. Y vamos a leer el contexto de lo que está pasando aquí. Vamos a ver en versículo 32 al 35, dice: la congregación, ¿no?, que viene a ser el pueblo de Dios, de judíos creyentes, de los que creyeron era de un corazón y un alma. O sea, estaban unidos en una sola creencia, estaban unidos. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. O sea, está hablando de las cosas materiales. Estaban tan unidos que ellos, las cosas materiales que tenían, las compartían. Nadie decía esto es mío, sino que pertenecía a todos. Versículo 33 cambia el tema y dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre todos. Recuerde que el que estaba escribiendo es Lucas. Lucas no estaba ahí.
Lucas está escribiéndolo a Teófilo, recuerden eso. Lucas no está escribiendo a la iglesia, es a Teófilo, eso es lo que dice el capítulo 1. Entonces, Lucas lo que quiere es presentar a Teófilo referente a quienes eran los cristianos. Entonces, está hablando, versículo 32, acerca de la vida de congregación. Versículo 33, ¿qué hacían los apóstoles? Entonces, daban poder, testimonio, eran mártires, ¿no? Divina la palabra testimonio. O sea, eran mártires de la resurrección de Jesús, eran testigos. ¿Por qué mártires? Porque el mártir veía. Fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y abundante gracia hacia sobre todos ellos. Ok. Si bien es cierto, nadie estuvo en las tumbas, quiero aclarar esto para que no digan, bueno, él dice que son oculares, pero nadie estuvo. Exacto, nadie estuvo. Pero oculares en el sentido de que cuando ellos vieron a Jesús, después de que resucitó vivo, o sea, testigos oculares de lo que pasó. Entonces, por eso dice, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, quiere decir, después que regresó de la muerte. Entonces, ese es el mensaje, y ese es el mensaje por el cual ellos fueron arrestados, ¿no? Por el concilio, por el Sanedrín, y los saduceos que negaban la resurrección del cuerpo realmente estaban enojadísimos. Ahora, el versículo 34 otra vez vuelve al versículo 32 y dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Quiénes? Entre los que creían, que eran 120 más los 5,000, los 8,000, más el resto de mujeres que creyeron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no había necesidad? Porque todos poseían tierras o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, quería decir de que el poder del Evangelio de Cristo no solamente transformaba espiritualmente, sino que tenía también ramificaciones sociales, al punto que cambiaba la actitud de ellos, y el Evangelio hacía que ellos compartan con los más pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo compartían? Vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles, quiere decir, se lo daban a ellos para que ellos con autoridad entonces puedan distribuir a cada uno según su necesidad. Esto es bien interesante porque era de acuerdo a la necesidad de cada uno, ellos lo distribuían. O sea que ya prácticamente ya la iglesia está pasando de ser simplemente anunciadora del Evangelio a ser también, digamos, una labor social interna, ¿no? Entre los pobres de la congregación. Bien interesante. Entonces, la primera vez, eso tiene que poner la primera vez que la iglesia está haciendo esto, que Lucas, recuerda, Lucas no estaba ahí, pero alguien le dijo a Lucas. Entonces Lucas escribe lo que le dijeron. Ahora, versículo 36, que es donde empieza nuestro estudio, dice, y José. Entonces, lo que viene a partir de ese momento, hasta el capítulo 5, versículo del 1 al 11, entonces Lucas está narrando lo que le dijeron. Entonces, la narración de Lucas, en lo que viene después, entonces viene a ser una narración ejemplificando, ¿no? Ilustrando lo que significa la vida de comunión en la iglesia. Por eso que llamo a este texto una comunidad no perfecta, porque lo que vamos a ver realmente arroja luz en lo que la parte humana de la congregación. Si bien es cierto, los apóstoles en los primeros cuatro capítulos hablan de éxito y triunfo, ¿no? 5,000, 3,000 aceptan a Jesucristo como el Mesías, la sanidad del cojo, van a presos pero son dejados libres porque no hay evidencia. Entonces vemos victoria, 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 hasta que final del capítulo 4, entrando en el versículo 5, ya no se ve tanta victoria. Ahora, no es que falló, sino que la parte humana. Eso es bien importante, porque Lucas no estando ahí, entonces alguien le tuvo que haber contado, porque él no sabía absolutamente nada de eso. Él no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, en su afán de saber, recuerde que él está hablando con Teófilo. Entonces, cuando vamos aquí, estoy viendo aquí esta Biblia, en el capítulo 1, ¿no? Dice así, en el primer relato, Teófilo, relato es su evangelio, Lucas, hablo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado arriba, ¿no? Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Entonces estamos viendo aquí que Lucas está narrando. Entonces, en su narrativa, Lucas comienza a investigar la vida después de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús. Es muy importante que ustedes sepan eso. Entonces, el que le contó esto a Lucas, entonces le contó estos eventos que está pasando, que dentro de la vida de comunidad, de compartir el que tenía con el que no tiene,
Entonces suceden eventos. Entonces, recuerden, Lucas tiene en su mente presentar de una forma clara a Teófilo cómo vivían los cristianos en Jerusalén, los judíos. Entonces empieza así y menciona en el capítulo 4, al final, dice, ¿no? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé. Este Bernabé o Barnabás, ¿sí? Es el compañero, ¿no? de Pablo, el que va a Antioquía y trae a Pablo y se los presenta a los discípulos, ¿no? Es muy importante que eso tengamos en cuenta, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Este Barnabás aparece con Pablo y fue el que cuando escuchan que Pablo eh, deja de perseguir a la iglesia y reconoce a Jesús, ¿no? Como el Mesías, entonces lo busca para traerlo a Jerusalén, ¿no? Él era de Chipre, ¿no? Recibe su educación, ¿no? En la escuela de Tarso, ¿no? Según una tradición de Clemente de Alejandría, él lo ponen a Bernabé o Barnabas como parte de los 70, del grupo de los 70, y está de acuerdo con el carácter profético, ¿no? De ese grupo. Los apóstoles le dan un nombre, ¿no? Como dice aquí, Bernabé, que es el nombre que le dan, que es hijo de consolación, ¿no? Su nombre es José y le cambian a Bernabé. Dice aquí también que inclusive hay algunos que creen que él, Bernabé, es el autor de la epístola a los hebreos, ¿no? No hay evidencia clara, pero creen, y la razón es porque él estuvo con el apóstol Pablo. O sea que él absorbió las enseñanzas de Pablo muy claras, tanto de que cuando escribió Hebreos prácticamente resembla en alguna forma, ¿no? uh, el pensamiento paulino en cuanto a la ley y el Evangelio y al nuevo pacto, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver qué más habla. Él también es mencionado en otra parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Hechos 11:34, 24, Hechos 11:30, y es el, como dije, el compañero de Pablo, ¿no? Está conectado a su ministerio y fue enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía y lo trajo con él a Antioquía. Es el mismo Barnabás o Bernabé que tuvo un pequeño incidente con Pedro referente a los gentiles y fue duramente criticado por Pablo. Continuaron su viaje hasta que hubo un problema en Antioquía acerca de Marcos y se separaron. Entonces Pablo ahí en ese momento viaja con Silas a Siria, Cilicia, y Bernabé regresa con Marcos a su lugar nativo. Entonces estamos viendo de que este Bernabé era conocido en círculos apostólicos, ¿no? Círculos apostólicos desde el principio. Y eso es importante saber porque al menos nos da una idea en cuanto al contexto de estos personajes para saber cuál es su labor. Y de acuerdo en este específico contexto, Lucas, le dicen a Lucas, Lucas narra, ¿no? Lo que le dicen es que Bernabé
tenía propiedades. Ahora, en Chipre estaba ya en Jerusalén, entonces la propiedad que vendió no era en Chipre, era en Jerusalén, por lo que estaba cerca, y trae lo que vendió, el dinero, a los apóstoles. O sea, cuando dice pido a los apóstoles, lo que está diciendo prácticamente es decir, bajo la autoridad de los apóstoles. Los apóstoles estaban distribuyendo, ellos eran los que estaban administrando para suministrar las necesidades de los más necesitados, de los más pobres, en la primera iglesia en Jerusalén, de la asamblea que era compuesta por judíos, porque eso fue el primer ministerio. Y bueno, entonces lo que Lucas está diciendo en estos dos versículos es acerca de lo que estaba pasando generalmente como ilustración cuando dice él, y no había necesidad porque los ricos vendían, ¿no?, propiedades y lo traían los apóstoles. Entonces pone como ejemplo a Bernabé. Interesante porque recuerden, Lucas está escribiendo, él estaba preguntando y posiblemente fue Pedro el que le dijo, ¿sabes? José Bernabé, a quien tú conociste también porque después conoció quién era, él empezó aquí, o fue Pablo, puede ser también, que le dijo a Lucas. Realmente no hay un consenso en quién le dijo, pero sabemos de que le dijeron. Él tuvo varias fuentes para poner en orden el libro de los Hechos. Entonces, le dijeron de José, a quien ellos cambiaron el nombre de Bernabé, porque todos esos detalles nos da a entender de que escribió, le dijeron a él. Y entre lo que le dijeron, hablan acerca de estos detalles. José Bernabé prácticamente era conocido por eso, porque tenía un corazón dadivoso, ayudaba a los cristianos que estaban pobres realmente. Entonces lo pone ahí. Para decir a Teófilo, para decir a Teófilo exactamente la situación de ese entonces con los cristianos. O sea, en un cierto sentido, Bernabé es el ejemplo en forma general de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, para que Teófilo entienda. Pero ahí no quedó nada. Luego en el versículo 5 dice, pero. Entonces ahí inserta otra historia. Ahora, el tema sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero ya entra otra historia. Ahora, es interesante porque aquí Lucas, lo que le dijeron a Lucas, y Lucas lo pone, Lucas tuvo la opción tal vez de no poner y solamente presentar lo bueno ante Teófilo, pero Lucas decide, ¿no?, poner lo que vamos a leer, tal vez con el propósito de demostrar de que si bien es cierto, los apóstoles estaban predicando con poder, había conversiones, en el aspecto humano no todo era perfecto. También hubo aquellos que no fueron sinceros, aquellos que de una u otra forma trajeron tal vez escándalo a la primera iglesia en Jerusalén. Y aquí lo vamos a leer. Bien interesante lo que escribe Lucas. Lucas dice, pero cierto varón cuyo nombre era Ananías, juntamente con su esposa llamada Satira, vendió su campo. Entonces aquí ya desde el principio nos está diciendo Lucas de quién está hablando. Está hablando de Ananías y está hablando de Safira, su mujer. Ahora, por lo que vamos a leer y por lo que dicen también, ¿no?, estos personajes eran muy conocidos, ¿no?, también en Jerusalén, y su esposa también. Zafira significa piedra de lujo, piedra de lujo, o piedra hermosa, o piedra elegante, ¿no? Eh, Ahora, el nombre Ananías nos lleva a pensar que pertenecía al sumo sacerdote, que está ¿no?, y fue en la forma griego del hebreo Ananías. Tiene el mismo significado, ¿no? El Señor llena de gracia, significa. Entonces, toda la historia, dice aquí, según este comentarista, está conectada con el acto de Barnabás o Bernabé. Parece que
él ganó cierta consideración, ¿no? Por su autosacrificio. Ananías pensó que él podía obtener el mismo resultado, ¿no? Pero de una forma más, diríamos, barata, ¿no? O sea, en otras palabras, Ananías creyó que podía engañar a los apóstoles, ¿no? Entonces vemos aquí un aspecto de la ambición de este hombre. Era demasiado fuerte, ¿no? Porque él pensaba, en otras palabras, como vamos a ver, de que él podía gozar del estatus dentro del cristianismo judaico, ¿no? En este momento, pero jugando a lo malo. Pensaba que él podía engañar, ¿no? Entonces, y su mujer también era parte de eso, ¿no? Vemos aquí, con su mujer vendieron el campo. Entonces, esa propiedad estaba a nombre de los dos, entonces los dos deciden vender la propiedad. O sea, no solamente fue decisión de Ananías, pero también de su mujer, Zafira. Dice el versículo 2, y habiendo sustraído una parte de su precio. Ahora, bien interesante eso, porque Lucas va directo al punto que quiere dar a entender. A diferencia de José o Bernabé, ¿no? O Barnabás, Barnabás no hace eso. Todo el dinero se lo da. Pero en el caso de Zafira, ¿no? Y Ananías hay una diferencia. Cuando hacen una comparación, sí lo venden y tienen dinero, pero sustraen una parte del valor de la propiedad, ¿no? Dice ahí, y habiendo sustraído una parte de su precio, lo ocultó. Ahora, la palabra ocultar significa que lo escondió, ¿no? Lo escondió. Interesante porque en ese tiempo, no es como ahora, digamos, ahora con toda la tecnología es más fácil ver cuando sucede cosas de fraude. Prácticamente le hizo un fraude, ¿no? Lo escondió. En el griego, la palabra es enosato, que significa poner aparte para uno mismo, separar algo para el beneficio de uno. Entonces es interesante porque lo que está diciendo es que cuando vendió la propiedad, la cantidad que sea, digamos, 1.000 pesos, entonces parte de esos 1.000 pesos él lo separó, pero para él. Eso es lo que está diciendo Lucas. Separó parte para él. O sea, lo ocultó del resto de las ganancias. Él dijo, esta cantidad es lo que vendí, pero claro, él agarró parte de la cantidad para él. Entonces dice, estando enterada su esposa, y trajo lo que le sobró del dinero y lo puso al pie de los apóstoles. Hizo lo mismo que hizo José. Una vez que sustrajo para él mismo parte del dinero, y dice ahí, su esposa lo subo, estando enterada su esposa. O sea que fue un complot, ¿no? Es como un plan. Tal vez le dijo a la mujer, mira, ¿sabes qué, mujer? Bandí esto y esta parte lo vamos a separar para nosotros. Aunque dice para él, su mujer sabía, obviamente, iba a compartir con la mujer. O sea, la mujer fue cómplice de lo que hizo. Entonces, lo que estamos viendo ahí fue algo ilegal, fue algo incorrecto, fue algo que estaba mal, porque recuerde, ellos vendían la propiedad para los más necesitados. En otras palabras, dentro de la iglesia de Dios. Entonces, lo que Lucas está narrando, lo que le dijeron a Lucas, causó un escándalo. Por eso lo está poniendo en su narrativa. Si no hubiera sido escándalo, tal vez no lo hubieran dicho, pero causó escándalo. Entonces Lucas entendió y dijo, bueno, si le dije Pedro o Pablo, entonces, o alguien más, entonces fue un caso que fue conocido en toda Jerusalén. Entonces Lucas tenía que poner exacto como lo dijo. Ahora, recuerde, Lucas le decían, pero él ponía el resumen de lo que le decían. De otra forma, en vez de 28 capítulos, hubiera sido como 50 capítulos. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Lucas está resaltando el fraude, la mentira, la ambición, ¿no? La mala acción, ¿no? De Ananías y Zafira en comparación a lo que hizo José, Bernabé. Bernabé no pasó eso, pero en el caso de Ananías y Zafira sí. Entonces estamos viendo aquí, ¿no?
algo imperfecto dentro de la primera comunidad cristiana, también estamos viendo. Se dan cuenta cómo la ambición, la deshonestidad, el robo, porque él estaba robando. Ahora, vamos a ver lo interesante, porque esto no queda aquí. Dice, la mujer sabía, fue cómplice. O sea, la mujer no le dijo nada. No aparece aquí que la mujer le dijo, ¿sabes qué? No hagas esto. Simplemente menciona la mujer sabía, ¿no? Enterada a su mujer y trajo lo que le sobró del dinero. La forma como le dice, le sobró del dinero. Entonces, tal vez agarró una buena cantidad. Y lo que sobró, pues, ¿sabes qué? Ya hay que llevar este poco. O sea, eso está mal. O sea, desde el punto de vista moral, cometieron un pecado ante Dios. Estaban engañando a Dios. O creyeron engañar a Dios. En su mente, de entender de que no estaban pensando como verdaderos seguidores de Jesucristo, hijos de Dios. Entonces, violaron la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? A los pies de los apóstoles. Entonces, Simón, ¿quién es Simón? Pues aquí dice, eh, la Biblia del Peshita dice Simón, en la otra Biblia dice Pedro, le dice, ahora, cuando dice ahí, ya empieza el diálogo en Pedro, y empieza el diálogo. Y recuerde, Lucas, le dijeron a Lucas. ¿Cuánto de detalle sabemos que le dijeron? No sabemos, solamente sabemos lo que él puso. Y dice, ¿no? Ananías le llama por su nombre. Interesante, para que no digamos, bueno, le está hablando a otro, no, Ananías. O sea, sabemos que Pedro está hablando con Ananías. Y dice, ¿no? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera? Ahora, menciona otro personaje espiritual, Satanás. Ahora Pedro menciona a Satanás. Lo que Lucas está diciendo, en otras palabras, es que ahora está poniendo un término, ¿no? Que tiene que ver con teología en cuanto a la existencia de seres espirituales. En ese caso, Satanás. Entonces menciona a Satanás un personaje que está actuando en la vida, en este caso, de Ananías. Entonces, la forma como menciona Lucas a Satanás o como le dijeron, entonces no es entender la creencia de los primeros cristianos en cuanto al mundo espiritual. Entonces, aquí Satanás es mencionado, ¿no? Como una persona que llena el corazón de personas, porque dice ahí, Satanás llenó tu corazón. Ahora, bien interesante, porque se puede hacer también el contraste, ¿no? En cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en el contraste de la llenura del Espíritu Santo, cuando vemos las dos cosas, tanto en el capítulo 2 y en el capítulo 4, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llena a los discípulos, ellos inmediatamente tienen poder de Dios. O sea, el Espíritu Santo les da poder para predicar el Evangelio, la verdad, para que sean testigos de Jesucristo. Eso hace ser llenos del Espíritu Santo. Pero en este caso, lo que Lucas está diciendo, bueno, y yo creo en base a esto, que no fueron salvos. Porque Lucas está diciendo a, a Teófilo, ¿no? Esos personajes que pertenecieron a la iglesia realmente hicieron mal. Entonces, para responder a Lucas diciendo, oh, también entre los cristianos pasan estas cosas, lo que Lucas dice es dar una razón por la cual dice, y pasó esto. Dice, él se antecede a la pregunta o objeción de Teófilo o de cualquier otra persona. Pero Teófilo, porque a él le escribe la carta. La razón por la cual estos llamados cristianos o discípulos de Jesús hicieron esto es porque ellos no fueron llenos por el Espíritu Santo, fueron llenos de Satanás. Interesante, ¿se da cuenta el argumento de Lucas? Mientras él principalmente en los capítulos anteriores dice que llenos del Espíritu Santo. Bueno, en este caso también fueron llenos, pero de Satanás. Mira lo que dice. ¿Por qué Satanás? Ahora, la palabra llenura, tanto del Espíritu Santo y de Satanás, es la misma en la raíz griega. Llenar. Ahora, si vemos aquí, en el video 3, es la palabra epierosen y significa poner algo repleto, llenar hasta arriba, satisfacer, ejecutar, verificar. O sea, en otras palabras, Satanás tomó posesión de la vida de Ananías. Completamente tomó posesión, es lo que está diciendo en el video. Cuando dice llenó, está diciendo Satanás controló toda la vida de Ananías.
Fíjese. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Aquí viene el resultado. El resultado que, ¿no? Dice ahí, llenó tu corazón de esta manera. Ahora, el de esta manera, ¿no? Se refiere a mentir. Dice tu corazón. Corazón es la vida. De esta manera, ¿no? Para que mintieras al Espíritu Santo. Ahora, esto dice la Peshitta. La otra versión dice así, ¿no? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu Santo? Ahora, interesante esto, porque estamos viendo ya dos cosas espirituales. Vemos entonces el personaje de Pedro, de Ananías, y vemos a dos personajes espirituales, Satanás y también el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, engañar significa hablar mal, ¿no? Engañar, hablar mal. Aparentemente, dice aquí, decir algo que no es cierto, ¿no? O decir algo que es falso. Entonces, si se dan cuenta la palabra en griego, aquí dice engañar, pero el original significa realmente hablar falsedad. Entonces, eso es lo que me da a entender lo que digo. Lucas no pone todo. Entonces, parece que hubo un diálogo previo entre Pedro y Ananías. Ahora, la pregunta es, ¿cómo supo Ananías? No, ¿cómo supo Ananías perdón, cómo supo Pedro que Ananías sustrajo algo de la venta? Ahora, muy interesante, muchos dan la explicación de que alguien sabía del negocio de Ananías o su intención, porque recuerda, la Biblia no nos da en detalle, Lucas no estuvo ahí, él no dice pasó esto, simplemente le escribe. Pero parece que alguien sabía la intención de Ananías. Él decía, ¿saben qué? Aquí venden propiedad. Entonces su mente, por eso dice Pedro, llenó Satanás tu corazón. Pues en ese momento, Pedro interpreta la intención de Ananías como ser guiado por el enemigo. Entonces, parece que tal vez Ananías habló y dijo, ¿sabes qué? Este es mi plan. Voy a vender la propiedad, pero no vamos a llevar todo a los pies de los apóstoles. Vamos a quedarnos con algo. Mira, y es una forma tonta, porque si, aunque sí lo hizo, está perdiendo de todas maneras. Porque si él quería todo, está perdiendo lo que vendió. ¿Se dan cuenta? Otros dicen, bueno, entonces la persona que escuchó esto del plan de Ananías fue y le dijo a Pedro, ¿sabes que Pedro va a venir alguien? Ustedes lo conocen, Ananías, su esposa Zafira. Ellos vendieron la propiedad. Pero ¿sabes qué? Ellos no van a traer toda la cantidad. Han sustraído algo para ellos mismos. Pero no lo van a traer. Así que ya estás en aviso. Entonces eso hizo que cuando vinieran, pues Pedro ya sabía lo que hicieron. Por eso le dijo directo, ¿no? Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera? O sea, yo me imagino a Ananías sorprendido, dijo, ¿y esto cómo sabe? Tal vez no lo dijo ahí, pero se quedó sorprendido, boca abierta, porque dijo, ¿cómo sabe? ¿No? ¿Cómo sabe lo que hice? Otros dicen, bueno, no fue así, fue revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló a Pedro, ¿no? De una forma milagrosa, con portentos, ¿no? De lo que había hecho Ananías. Para el punto que cuando llega Ananías, ya por inspiración del Espíritu Santo, Pedro supo lo que sucedió. Ahora, ya sea que le dijeron a Pedro, en avance a alguien, o ya sea que el Espíritu Santo le reveló a Pedro, ¿no? De una forma milagrosa, sobrenatural, el hecho está en que lo que hizo Ananías se supo, y Pedro lo supo, y Pedro lo confrontó. O sea, Pedro no se quedó, o los apóstoles dijeron, ¿sabes qué? ¿Le vamos a decir o no le vamos a decir? No, lo confrontó ahí mismo. Ahora, recuerde, hay diálogos ahí, que para mí hubo diálogos. Porque mire, cuando dice en versículo 3, entonces Simón le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ahora,
el diálogo que creo que pudo haber habido es, Ananías, ¿esto es todo lo que te dieron por tu propiedad? Ananías dijo, sí, eso es todo. Pero sabía que era mentira. Entonces ahí, en base a la respuesta de Ananías, le dice, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera? ¿Se dan cuenta que da más sentido? Entonces, recuerde, Lucas no es que así fue en exacto en cuanto a tiempo, pero hay muchas cosas que él no lo puso, obviamente, obviamente. Entonces, la pregunta de Simón va directo y muestra el poder de Dios sobre el poder del enemigo. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera? Esa es la interpretación teológica de Pedro. Entonces, ¿de qué manera? Para que mintieras al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, según Pedro, Ananías mintió al Espíritu Santo. Dice, para mentir, ¿no? Y la razón que digo que habló es porque la palabra mentir significa hablar mentiras. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo, en el versículo 3, antes del versículo 3, hay un diálogo y Ananías mintió. Cuando le dijo, ¿esto es todo lo que te dieron? Él dijo, sí, habló mentira. Entonces, como habló mentira, Pedro le dice, bueno, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? O sea, le está diciendo, ¿por qué dijiste una mentira al Espíritu Santo? O sea, estamos viendo de que hubo un diálogo previo a eso. Hubo un diálogo. Y en el diálogo mintió Ananías. Por eso Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Satanás llenó tu corazón. Mentiste al Espíritu Santo. Ahora, fíjese, al Espíritu Santo. No se miente a una cosa, no se miente a algo inerte, a una energía. Entonces aquí nos están demostrando que el Espíritu Santo es una persona. Se está diciendo que el Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene el atributo de una persona por la cual alguien le miente. Claro, el Espíritu Santo es Dios y sabe la verdad. Pero Ananías, desde el punto de vista de Ananías, él mintió al Espíritu Santo. O sea, lo que hizo Ananías es pecado, según lo que está diciendo Lucas aquí, lo que le dijo Pedro o quien sea a Lucas, que mintió. Él mintió al Espíritu Santo al sustraer el dinero. En otras palabras, no dijo la verdad. Hizo un fraude. Y Dios aborrece la pesa falsa, el negocio turbio, oscuro, él aborrece. Es una injusticia. Entonces vemos también el Espíritu Santo, al decir que es santo, es divino. O sea, estamos viendo aquí la persona, que el Espíritu Santo no es una energía, es una persona, porque le mintió al Espíritu Santo. Entonces, nosotros los trinitarios no tenemos problema en admitir eso porque nuestra doctrina enseña Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, esto es teología. Entonces, estamos viendo que dentro de la iglesia hay personas falsas como Ananías. Entonces, mintió al Espíritu Santo y ocultarás una parte del dinero del precio del campo. Claro, entonces la palabra ocultar significa separar, lo mantuvo para él mismo, ¿no? O sea, para su propio beneficio. O sea, dos cosas hizo. Habló falsedad, no dijo la verdad. Y número dos, ¿no? Apartó parte del dinero que no era para él porque lo vendió, era para los pobres, para él mismo. O sea, robó, mintió y robó, mintió y robó, mintió y robó. Eso es el fruto de ser lleno de Satanás, porque Satanás llenó su corazón, lo controló totalmente. Ananías. ¿Y qué más dice? Y dice, ¿acaso no era tuyo antes de que lo vendiera? Entonces Pedro sigue el diálogo. Pedro sigue el diálogo, ¿no? En esta versión dice, ¿no? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No? Si hubieras retenido tu propiedad, ¿no? Si hubieras retenido tu propiedad. O antes que lo vendas, ¿no era tuyo acaso? Claro, la propiedad era de Ananías. Si no lo hubiera vendido, seguía siendo de él. Luego le hace otra pregunta y le dice, ahora, son preguntas retóricas, o sea que la respuesta es obvia.
Y una vez vendido, ¿no tenías autoridad también sobre su precio? Claro. O sea, ya sea que no lo venda, la propiedad es de él. Lo vendió, tiene el dinero, o sea, es de él. Por eso dijo, fue una de las acciones más tontas que hizo Ananías, porque fue llenado su corazón, teológicamente hablando, de Satanás. Lo engañó a él. Básicamente lo engañó. Jesús dice que Satanás es padre de mentira. Desde el principio habla mentira. Él es padre de mentira, dijo Jesús. Entonces aquí vemos la evidencia de eso. Llenó su corazón de mentiras en Ananías y no le hizo pensar bien. Porque en versículo 4 prácticamente le está diciendo a Jesús, ¿no piensas? O sea, lo volvió tonto, necio. Y no pensó bien. Si no lo hubieras vendido, es tu propiedad. Si lo hubieras vendido, tienes el dinero de propiedad, ¿no? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer tal cosa? Claro, no tiene sentido. Lo que Pedro está diciendo, no hay sentido que lo que hiciste. Si tú querías tu dinero, ok, lo vendiste y ahí está tu dinero para ti. No hay ningún problema. Pero tú hiciste algo totalmente mal. Por eso Pedro le dice, ¿por qué? No hay razón. No hay razón lo que hiciste. Y ahí le dice algo teológicamente. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, interesante, porque primero dice, Satanás mintiste al Espíritu Santo. Pero en el versículo 4, versículo después, dice, mentiste a Dios. Entonces, ¿a quién mintió? Al Espíritu Santo o a Dios. Ahora, vuelvo a repetir, no se miente a algo subjetivo o a una cosa o al aire. Se miente a una persona. Entonces, si mintió al Espíritu Santo, si fuera energía, y luego mintió a Dios, entonces Dios también es una energía. Pero Dios es una persona. Ahora, este Dios es Dios el Padre. Para el Trinitario no hay problema, porque creemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, no son tres dioses como dicen falsamente los testigos de Jehová. Es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno con su personalidad. Entonces, al mentir al Espíritu Santo, estaba mintiendo a Dios, porque el hecho que es Espíritu y Santo es Dios, es divino. Por eso que en la mentalidad de Lucas, que le dijo Pedro, es, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, al mentir al Espíritu Santo, está mintiendo a Dios, obviamente. O sea, esa parte teológica es muy importante saber, porque aquí no está mencionando que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Para el unitario, el hereje, el tiene que hacer malabares para explicar, pero para el trinitario no hay ningún problema, porque creemos que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí está la evidencia. Mintió al Espíritu Santo y mintió a Dios. Él no mintió al hombre, mintió a Dios, porque ese dinero fue dentro de la congregación del Señor. Entonces, habiendo Ananías escuchado estas cosas, cayó y murió. O sea, juicio. O sea, aunque no vemos que dice Pedro, vas a morir, pues murió porque fue un juicio. Mintió al Espíritu Santo. Entonces, como consecuencia de eso, el juicio de Dios viene y muere. Entonces, ¿qué lo pasa? Y un gran terror sobrevino en los que le oyeron. Ahora, eso le dijo Pedro a Lucas, lo cual nos indica que esta historia, la razón por la cual está aquí, es porque en ese momento trajo temor a todos. Fue muy conocido. Fue muy conocido lo que pasó. Entonces, como fue tan conocido por el tiempo que le cuentan a Lucas, Lucas lo escribe y dice, bueno, lo va a poner, porque está en el mismo contexto de la vida de la iglesia. Y lo pone. Luego dice aquí, versículo 6, se levantaron jóvenes de entre ellos, lo recogieron y habiéndolo sacado, lo sepultaron. O sea, lo llevaron inmediatamente. Versículo 6, se levantaron jóvenes de entre ellos. O sea, cristianos jóvenes, lo llevaron y lo sepultaron. Ahora, bien interesante, porque ahí no queda la historia. Sigue narrando Lucas. Dice versículo 7, después de 3 horas. Ahora, interesante porque 3 horas implica, ya sea que sean 3 horas o no, o más, pues indica que pasó un buen tiempo. Y dice ahí,
después de 3 horas, entró también su esposa. Ahora, algo que me hace pensar a mí es decir, bueno, ¿no habrá habido alguien que realmente le dijo a su esposa, fue y le dijo, ¿sabes qué? Algo pasó en Jerusalén, tu esposo ha muerto. Todo se sabía ahí. O mientras ella venía, ahí se acercaba, la gente la reconoció y dice, mira, ella no fue la esposa de Ananías, sí. ¿Sabes qué? Espera, antes que vayas, quiero decirte que tu esposo murió. Pero no dice eso, Lucas. Porque dice el versículo siguiente, ignorando lo que había sucedido en 3 horas. Ahora, muchos por eso dicen que esto no es verdad, porque dice, ¿cómo es posible que no haya salido? Ahí se conocían todos. Alguien tuvo que ido, la conoció y le dijo, ¿sabes qué? Tu esposo acaba de morir. Pasaron 3 horas, o sea, suficiente como para darle a conocerse a dónde está. Tu esposo murió. O sea, para el tiempo que llegó con Pedro, ella ya sabía, ¿no? Que había muerto. Ahora, muchos dicen, ella sabía que murió, pero ignoró lo que había sucedido. O sea, en el sentido, ¿cómo murió? O sea, las circunstancias que rodearon la muerte, ella ignoró. Simplemente le dijeron, murió. Ahora, eso podría ser también, porque ella posiblemente fue, ya le dijeron, sabes que murió, pero no sabemos por qué. Entonces, cuando Lucas dice esto, y habiendo, y su esposa, entró también su esposa, ignorando lo que había sucedido, en el sentido de lo que quiere decir, no supo la razón. O sea, los que le dijeron que murió, tampoco sabían la razón, simplemente le dijeron murió. Ahora, ¿qué dice aquí en esta versión? Dice más adelante, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. O sea, prácticamente dice lo mismo, ¿no? Veamos esta versión aquí. Dice el versículo 7. Dice, pasando un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, y la vi las Américas 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. O sea, da a entender, en forma general, nos da a entender que la mujer no sabía nada, no sabía nada. Recuerda, Lucas no estaba ahí, Lucas no estaba ahí, aunque no dice ella que ella sabía, pero no sabía cómo. Creo que alguien le dijo, porque en ese pueblo, en ese momento, cuando conocían, y era muy conocida la niña y su mujer, entonces alguien le habrá dicho, al menos que haya sido entrado tal vez cubierta de tal forma que nadie la reconoció, puede ser. Bueno, se presentó con Pedro después de 3 horas y Simón le dijo, ahora recuerde, del 7 al 8, inmediatamente Lucas dice, Simón le dijo. Creo que hubo diálogo otra vez. O sea, llenando los vacíos hubo diálogo. Porque la forma como Pedro le dice, o sea, no creo que apenas entró y dijo, a ver, dime la verdad. O sea, tuvo que haber un diálogo previo para llegar a este punto de la pregunta. Le dice, dime, ¿vendieron el campo a tal precio? Ahora, esa pregunta indica que hubo un diálogo, ¿no? Hubo un diálogo. Entonces Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella le dijo, sí, en tanto. Eso está en el versículo 8. Vamos a ver qué dice aquí. Eh, comentario. Entonces el comentario Ellicott, ¿no? Exacto. El comentario dice aquí, por ejemplo, que posiblemente ella entró con Pedro esperando encontrar por qué su esposo no había retornado a la casa. Fíjese cómo se dan cuenta. O sea, los comentaristas tratan de encontrar una razón, ¿no? Y ella posiblemente esperando, como ya habían hecho un plan de que, bueno, vendió, trajo la propiedad, trajo el dinero a la propiedad y bueno, pues Pedro le reconoció.
Es lo que dice este comentarista, Meyer, el comentario del Nuevo Testamento, dice, eh, dice aquí este comentarista que el dinero estaba ahí, de frente de ellos, ¿no? Y Pedro menciona la suma de dinero que estaba ahí, o sea que cuando dice de este dinero, o sea, para el tiempo que llega la mujer, el dinero de Ananías todavía estaba enfrente de Pedro. Y le dice, con esta cantidad es lo que vendieron. Interesante. O sea, Pedro no tomó el dinero. El dinero estaba ahí, porque sabía tal vez que iba a venir la mujer. Otro comentarista dice, no, ok. La razón, esto es la forma como lo interpretan. Cuando Pedro dice, vendiste en tanto su heredad, o sea, cuando dice eso, Pedro señala, porque ahí estaba la cantidad que trajo Ananías. Entonces, la pregunta de Pedro, según estos comentaristas, es, le estaba dando una oportunidad a Zafira para que diga, no, eso no es la cantidad que vendimos. Lo vendimos a esta cantidad. O sea, como dándole un momento o una oportunidad para que se arrepiente y diga la verdad. Pero la respuesta de Zafira es diferente. Zafira insiste y dice, no, sí, ese es el precio. Entonces, eso es lo que trajo y cambió la historia. Porque si Zafira hubiera dicho a la pregunta de Pedro, ¿esa es la cantidad? Y hubiera dicho, no, eso no es la cantidad. Entonces hubiera dicho la verdad, se hubiera arrepentido, hubiera pasado algo y tal vez no hubiera venido juicio sobre ella. Pero ella, sabiendo que no era el dinero, sabiendo que no era la cantidad, sabiendo que lo que estaba diciendo era mentira, dijo, sí, esa es la cantidad. Entonces ahí cambió todo. Mintió al Espíritu Santo, que es mentir a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro le dijo, ¿por qué conveniste? ¿No? ¿Por qué hiciste este plan con tu esposo? Un plan oscuro, ¿no? En tentar al Espíritu del Señor. Ahora, ahí cambia, porque ya no dice Espíritu Santo ni Espíritu de Dios, dice Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es Espíritu del Señor. Es santo porque es del Señor y es Dios. O sea, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, es lo mismo. O sea, el Espíritu Santo no es una energía, es una persona. Porque vuelve a decirle a ella también, tentaste al Espíritu Santo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí Pedro. Aquí dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo que estaba en los apóstoles les dio discernimiento de los secretos de los corazones de los hombres, lo que dice el comentarista Ellicott. El Espíritu del Señor probablemente no es usado porque es un lenguaje antiguo testamentario, es cierto, ¿no? Como el Espíritu de Yahweh, ¿no? Entonces ocurre esta combinación Espíritu Santo, Dios y Espíritu del Señor, ¿no? ¿Qué otro comentarista dice? Matthew Henry dice que el pecado de Ananías y Zafira fue que ellos fueron ambiciosos en pensar eminente de los discípulos cuando ellos realmente no fueran verdaderos. O sea, ellos creían que eran buenos discípulos, pero en realidad no fueron verdaderos discípulos. Claro, desde el momento que ellos fueron llenos del espíritu de Satanás, entonces no eran llenos del espíritu de Dios, no eran discípulos verdaderos. Eso es interesante, esto tiene que ver con la doctrina de la iglesia verdadera, la iglesia visible, invisible. ¿Se acuerdan? ¿No? La iglesia visible son aquellos que profesan de labios creer en Cristo, están en la liturgia, los sacramentos, oran, hacen todo, nosotros no sabemos sus corazones, están con nosotros, le decimos muchas veces hermanos, pero no son hermanos, no son hijos de Dios, son falsos, son falsos. Dios sabe
quiénes son sus verdaderos hijos de Dios, que es la iglesia invisible. Nosotros conocemos la iglesia visible, una congregación de 50 miembros, 100, 200, 300, 400, lo que sea. Todos hermanos adoran, liturgia, ¿no? Cena el Señor. Pero ¿cuántos de ellos realmente son realmente nacidos de nuevo? No sabemos. No podemos ir a decir, sabes que tú sí eres, tú no eres, o eres tú, no sabemos. Pero lo hecho es, en base a esto, lo que está demostrando Lucas a Teófilo, es que aún en la congregación del Señor hay falsos. Aún en la congregación del Señor están aquellos que, aunque mencionan su nombre y participan de todo, no son verdaderos. No son llenos del Espíritu Santo, son llenos del Espíritu de Satanás. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Eh, dice aquí también que ella quiso tentar, ¿no? Quiso engañar, en otras palabras, tentar, ¿no? Algo como si el Espíritu Santo o del Señor no supiera o no detectaría el crimen, dice, porque es robar. Ellos trataron de ver si el Espíritu del Señor podía detectar la hipocresía. Ahora, bien interesante esto porque ya sea de una u otra forma, Ananías y Zafira ejemplifican los falsos creyentes en la iglesia del Señor. Tenga mucho cuidado. Los falsos creyentes en la iglesia del Señor no tienen el Espíritu Santo, están con nosotros, están ahí. Usted le puede decir hermano, dar la mano, hasta orar por usted, pero no son hijos de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Claro que es posible. Aquí está el ejemplo. El primer ejemplo, aquí está. Y Lucas se lo dice a Teófilo, porque fue conocido. Para que lo ponga aquí Lucas, para que Pedro le haya dicho, es porque fue conocido. ¿Por qué? Porque dice ahí, mira lo que dice ahí, versículo 9. Dime, perdón, versículo 9 allí, por cuanto acordaron provocar el espíritu de Yahweh, ¿no? He aquí la puerta está a los pies de los que acaban de sepultar a tu marido, y ellos te sacarán a ti. Esto ya es juicio. Es que dice el versículo 9 aquí, ¿no? Versículo 9 dice aquí, ¿por qué conveniste en poner a prueba al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, los pies de aquellos que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti también. O sea, eh, el diálogo nos enseña que Pedro actuó bajo la autoridad del Señor. El Espíritu Santo le dio autoridad no solamente de predicar el Evangelio, no solamente de hacer sanidades y milagros, pero también de emitir juicio. Pero es un juicio. Estamos viendo aquí juicio en la iglesia de Dios, porque no es perfecto, sobre aquellos que participaron de todo, porque ellos estuvieron participando también en la liturgia, en todo. Ellos vieron las conversiones, vieron la señal cojo, ellos vieron cómo se convirtieron 5,000, 3,000, ellos vieron todo. Y aún así, Satanás llenó su corazón de mentira. O sea, fueron incrédulos. O sea, lo cual nos indica a nosotros que en una iglesia del Señor, y eso pasó desde siempre, el incrédulo o falso cristiano va a ver, escuchar la palabra de Dios fielmente, pero no va a cambiar, no es nacido de nuevo. Al contrario, quiere engañar al Señor. Eso es tremendo, hermano. Eso es algo serio que hay que ver. Quieren engañar al Señor cuando no lo son. Claro, nosotros no somos Dios para saber el corazón del hombre y decir, a ver, quiero saber si eres o no de verdad. Podemos ver, como dicen, los frutos, su conducta, pero no de una forma categórica de decir, bueno, tú no eres. No, no podemos decir eso. Aunque podemos ver acciones y sacar una conclusión, pero nada más. Pero realmente Dios conoce y dice, este es, este no es. Y eso se lo deja a Dios. Versículo 10, en ese momento ella cayó a los pies de ellos y murió. O sea, apenas le da eso,
Pedro termina de hablar y Lucas le dice Pedro a Lucas, bueno, apenas terminé, murió. Entrando los jóvenes, la encontraron muerta, habiéndola recogido, la sacaron y sepultaron. O sea, los jóvenes estuvieron trabajando ahí. No es fácil hacer hoyos, seguramente eran varios, no sé cuánto, pero eran varios. Vinieron cansados del trabajo físico, sepultarlo. Entran, ven otra muerta, otra vez le levantaron y lo llevaron ahora al marido. O sea que vemos ahí la disposición de jóvenes, y decían jóvenes, por entender, interesante la observación de Lucas. Tal vez Lucas le preguntó a Pedro, le dijo, ¿eran jóvenes? Sí, sí, eran jóvenes que estaban ahí, no seguían, discípulos, ¿no? Discípulos jóvenes. Entonces ellos que conocían esto de sepultura, lo levantaron, lo llevaron y también lo enterraron. Ahora, interesante, porque al final de eso Pedro le dice a Lucas, ¿no? Y sobrevino gran temor en toda la iglesia a todos los que estaban y los que se enteraron. Entonces, dice aquí, ¿no? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre lo que oyeron estas cosas. O sea, el temor fue interno y también externo, ¿no? Entonces, eh, la palabra que está ahí es expiró, dio su último aliento y lo llevaron con el esposo a enterrarlo. Y el versículo 11 dice, y vino temor. La palabra fobia viene de temor, viene de la palabra fobia, phobos, de donde viene nuestra palabra fobia, o sea, temor. Dice aquí terror, alarma, estuvieron alarmados, causa de miedo, ¿no? Y respeto. O sea, la muerte de Ananías y Zafira se supo en toda Jerusalén, ¿no? En la iglesia, utiliza la palabra eclesia, ¿no? ¿No? Pensamiento hebreo, coger, la congregación, la iglesia judía de Jerusalén, ¿no? Y todos aquellos que escucharon. O sea, esto se divulgó para el tiempo que Lucas escribe, pero se divulgó tanto, era famoso. O sea, esta acción, este evento de la muerte de Anás y Zafira se hizo famoso, así como fue el caso del cojo. Eh, fue muy famoso al punto que inclusive el temor no solamente estaba en la congregación de los judíos en Jerusalén, sino en la gente de afuera, porque murieron, porque engañaron. O sea, la gente tuvo miedo y como dice también, fobia significa miedo, temor, terror, reverencia. O sea, una combinación de todos esos sentimientos, haber escuchado la muerte de Ananías y Zafira, y parece que eran conocidos, como el cojo. Si el cojo fue conocido, ellos también fueron conocidos. Entonces, Pedro le dice a Lucas, ¿sabes qué? Cuando sucedió esto, hubo temor, la gente tuvo miedo a lo que el Señor estaba haciendo. Tuvieron mucho cuidado en hacer. Y claro, no hay otra historia parecida. Si hubo o no hubo, no sabemos. Pero el hecho de que no hubo temor, tal vez lo pone Lucas como una forma que fue como restringir a otros si hubieran querido hacer la misma cosa. O sea, les puso temor, le hicieron pensar doble antes de cometer lo mismo y pasar juicio al punto de muerte. Era un juicio de muerte. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender y sacar de conclusión eso para el final? Bueno, podemos entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu, es Dios mismo, es una persona, ¿no? Y que dentro de la iglesia no es perfecta, ¿no? No es perfecta. Hay aquellos que son falsos, no los conocemos, están con nosotros, comparte con nosotros la liturgia, los sacramentos, ¿no? Y todo lo que se hace en la iglesia, pero no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Por eso enseña eso la iglesia visible. Pero la iglesia invisible son los que son nacidos realmente, no los que tienen el Espíritu Santo y no tienen el Espíritu de Satanás. En este caso, estos falsos, aún en la iglesia, tenían el Espíritu de Satanás. Fueron llenos de Satanás. Engañaron a Dios, característica. Pero a Dios no se le puede engañar, como vimos aquí. Tal vez pretendan engañar, pero no.
Entonces, esto es lo que nos está viendo Lucas. Entonces, pone en su Hechos de los Apóstoles estas dos historias. La de José corto porque realmente él hizo lo correcto. Entonces, no hay mucho que hablar, hizo lo correcto. Pero lo que sí llamó la atención es el juicio sobre Ananías y Zafira en Jerusalén, al punto que Lucas tiene también que ponerlo para que sepa Teófilo. Y para que sepa Teófilo, seguramente Teófilo dijo, pero mira, hicieron esto. Entonces es como que diciendo a Teófilo, bueno, la razón que hicieron esto es porque Satanás entró en ellos. No fue el Espíritu Santo, fue Satanás y lo engañó. Y murieron. O sea, le está diciendo, explicando a Teófilo que, que no fueron verdaderos cristianos prácticamente. Y por eso es que hubo juicio sobre ellos. Interesante. O sea, le estamos viendo la historia, cómo se va desenvolviendo. Y vamos a seguir entonces más adelante, la próxima semana, con esto. Vamos a hablar. Padre Celestial, tu amor es grande y poderoso. Gracias por tu amor, por haber hablado en nuestro espíritu y nuestra mente. Que tu gracia y tu amor sean con nosotros. Y que podamos seguir este día, Señor, alabando tu nombre, aprendiendo. Te pido eso en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.